jugada de Michelis atravesó la división y el terreno de juego del Madrid la puso Sebas de remate de la primera bola que toca Cristian Isco. De Michelis. El jugador argentino. Mientras a la bola Gabe Tyson. Es una línea de vemos si el Real Madrid recupera el balón, se le va a quedar muchos jugadores por delante al Málaga y eso siempre es un peligro, ¿no? Pero bueno, es como la apuesta de ir a unir a Carolina un nuevo cambio en Madrid. Esta no pusimos a acabar. Ya, yo tampoco. Ahí está todo bueno. Sí, porque yo no puedo acabar. Sí, está a 5. Hasta el momento, pero no le veía. Justo estaba dentro del banquillo, pero sí, efectivamente, jugando. Buena labor de Málaga, la apertura de Rácame, 74 para 75 de partido. Ya se apoya en Joaquín, la pierde Joaquín, recupera Marcelo. Busca y encuentra a Cristiano, intentaba la combinación con el pecho sobre Osil, se tiró con todo al suelo. Se la lleva Joaquín poniendo el centro para Rondón. Metió la cabeza al límite de la falta del venezolano. Sacará de portería el Madrid y ahora se va a producir el cambio. Escucha, cuando acaba uno, viene la llave. Votando de esta manera los 3 cambios el portugués. Se marcha José María y entra Antonio José Callejón. un futbolista que hace una cantidad de explosivos o conclusiones en personajes por lo tanto siempre, casi siempre tiene que ser uno de los jugadores por la posibilidad que le mete a sus acciones y por lo tanto que va a haber un futbolista importante y que por lo tanto es lógico que le dé descanso. Ahí va Kedira, encontrando huecos. Toca Kedira para Cristiano, la pide por dentro Callejón en la primera bola que toca en el estadio. Callejón para Osil. Osil sobrepara Kedira que aparece por aquí, por la movilidad del alemán es extraordinaria. La primera parte de la pasando a María Callejón probó el disparo, lo ha tapado de Michelis, el rebote para Rondón. Posibilidad de contra encima de Miló. Seba. Uruguayo para la llegada de Liceo. En la mesa. Atrás sobre Michelis. Descarga la banda de Gámez. Está preparando para saltar al terreno de juego y en su lugar se va a retirar del campo Joaquín. Tiene mucha velocidad para los últimos metros, tiene muchos jugadores. Ahora le está acabando el partido con muchos jugadores de ataque. Está favorable al Málaga después de ese segundo cambio, la entrada de Buenas noches. La pone apoyo, ahí va el centro, el remate al que no llegó Tulala, recoge la pelota en el lateral de la defensiva. Ahí va el centro, como siempre, Buenas noches. Cara Cruz. Eliseu. Entra Eliseu, mete la cabeza a Rondón, llega a Seba. Travesaño de Michelis, le cae a Rondón, alto. Otro palo para el Málaga. Se va a marcar Travesaño. Y ese toquecito de control para dejarse el balón
arriba, este es lo que se buscaba con el juego aéreo de cómo se acomoda, pero bueno, que Casillas había tirado abajo y claro, esto tiene factura ahora en los últimos metros, ha tenido algunas ocasiones, por un lado los errores, por el otro lado Casillas, que ha sido capaz de hacerlo. La falta sobre Cristiano Ronaldo. Entramos al juego el equipo de Mourinho, Callejón. Callejón para Arbeloa. Se le echa encima con el mano, se enlaza con Rosil. Apertura de nuevo para Callejón. 15 minutos. Más lo que quiera prolongar, evidentemente, el colegiado Mateo Lau. Para el Madrid hace tiempo ya que es el mejor partido. La primera parte mala y descorazonadora, ¿no? La segunda, donde hemos visto un equipo que ha bajado muchísimo. Es lógico también, cuidado, muchas veces que ese resultado te permite hacerlo, ¿no? Pero yo creo que hubiera descansado mucho más teniendo el balón que corriendo detrás. Cristiano se frena, encuentra por dentro a Marcelo. Fíjense donde aparece el lateral tocando para Callejón, le dobla Arbeloa, recibe Arbeloa, levanta la cabeza. La pone para Benzema, el disparo de Callejón. De cara a Callejón, de ahí que se apartara Benzema, sacará de portería el Málaga. Desdoble por fuera de Arbeloa, Callejón ha aguantado muy bien el momento para darle el balón y después se ha ido al defensa y el toque hacia atrás. Que bueno, ha metido el cuerpo muy mal, ¿no? Ese gesto de Callejón ha sido realmente por la llegada de Benzema, que también le ha podido quitar un poco el sitio, ¿no? Pero ha rematado con un gesto que era casi imposible que pillara la portería. Alonso, balón raso para Benzema, bajando a recibir el francés al círculo central, prácticamente no ha tocado algunos minutos supliendo a Gonzalo Higuaín. Es un jugador que lo que pretende, lo estamos viendo, ¿no? Fíjate que gira por delante de él, pretende tocar, participar, pero es que el equipo tampoco está tocando demasiado. Cristiano en la media vuelta, pase, metió la puntera a lo justo de Miquelis, el rebote favoreció a Cristiano y se asocia con Callejón. Callejón toca para Alonso, Alonso buscaba a Cristiano, corta Jesús Chávez, intenta salir rápido el Málaga. La detención de Isco, la espera Seba, la espera Buena el argentino. Encara Buenanote, acercándose al balcón del área, botón de la apertura para Eliseo, por abajo Eliseo, Ramos le cae a Seba, mete el cuerpo Seba y emparejado con Kedira, le quita la pelota al final a Arbeloa y posibilidad de contra ahora para el Real Madrid. Arriba se mueve Benzema, que bueno el balón al espacio para los imperfectos, sale el Rubén. Ha despejado la pelota para el Málaga, pero qué visión de juego y capacidad para el toque trascendente tiene Xabi Alonso. Curioso porque era abierto al pie, pero le ha buscado un poco el de espalda. Yo creo que Ozil seguramente la quería más al pie, porque hemos visto que después no, tampoco lo ha disfrutado, ¿no? Ese balón con Rubén porque llegaba tarde. Ahí va Buenanote y el argentino se la ha llevado Kedira, que ya ha jugado Arbeloa sobre el Cine, emparejado con Tulalán, le quita la pelota, se lo repite León. Entregó Tulalán para Seba, el hombre que hace un par de minutos estrellado. Isco, el Sánchez en el campo para Gámez. Gámez que levanta la cabeza, mete el centro, Pepe a correr. Y está preparando el último cambio del conjunto de Es un partido para los 6 cambios sin ninguna duda, ¿no? Quizá un poquito incluso antes, ¿no? En este caso. Y el córner Isco. Peinado Karim Benzema, la pincha empezó para salir rápido de nuevo al Madrid. Y corre Benzema, se movía arriba. Callejón, Pepe la recupera Cristiano. Bueno, no sé qué es lo que intentó ahí Cristiano, pero si intentó el disparo le salió mal. Y si intentó el cambio de dirección, le salió mal también. Yo creo que sea Cristiano, que me parece que no estaba en fuera de juego, pero lo ha pegado muy mal. Al suelo Buenanote, le quitó la pelota con limpieza, criterio de Mateo Laoz, Álvaro Arbeloa. La tiene Mesut Özil, deja de cara para Alonso, lo abre para Marcelo, combina Marcelo con Karim Benzema. Se viene al eje Benzema, toca la banda para Kedira, ha dejado Kedira para que sea Arbeloa.
Y el toque sobre Callejón. Callejón atrás, dio el cuerpo, protegió la bola, toca para Alonso. Alonso, un toque con Pepe. Pepe dirigiendo esa pelota sobre la posición de Ramos. Ramos para Osil para Cristiano, monólogo ahora del Madrid, tratando de comentabas hace unos instantes, para correr menos y para sufrir menos, para guardar energía. Claro, y porque ahora lo vemos como el Málaga, que tampoco está fácil en fuerte, ¿no? Físicamente, y si empiezas a tocarle el balón, a ellos tampoco van a presionar y la jugada sea fuerte, ¿no? Y te va a permitir tener el balón, y cuando tienes el balón, desde luego te puedo asegurar que te cansas mucho menos. Toda la ventaja en esa bola para De Michelis. Decisión de Michelis para Rubén, que cubre el partido frente al Levante cuando salió a suplir a Caballero, encajó unos cuantos y que hoy le ha caído cuatro. Sí, no ha tenido mucha fortuna, ¿no? Con eso no quiero decir que tenga la culpa, ¿eh? Vale, lo hemos comentado, yo creo que hoy en los 4 goles del Madrid pues tampoco ha tenido... Sale precisamente Rubén para bloquear la bola. Que ha estado listo en algunos, jugando muy atento a la espalda de sus defensores. Hace poco también el que le ha quitado a Ozil. Yo creo que el partido no ha sido malo, lo que pasa es que cuando te delantero siempre sale un poco más tocado. Mueve la bola en la red, la pelota es para Alonso. Alonso ha combinado con Xavi Khedira. Khedira para Cristiano, tiene la compañía de Osil, al suelo Cristiano. Vamos a Cristiano. Ahora en este momento se produce el cambio, el Málaga se retira Eliseo y sale en su lugar Monreal. Yo creo que lo es, pero que bueno, Eliseo es que No se acabamos de afianzar, ¿no? no acaba, ¿no? Espera, Antonio, ahí va Cristiano Ronaldo, filtraba ese balón para Benzema. No diría que estaba en ese juego. Y por eso además había olvidado la jugada, porque se había dado cuenta de que estaban fuera de juego. Cortó Pepe, saliendo de atrás Pepe, jugó con Marrafero. Pegó la bola a Gámez, sacará de banda el Málaga. Va a poner en movimiento Gámez. Es Martín de Micheli raseando la pelota de nuevo para Gámez. Y pierde el juego, encuentra buena nota y consigue controlarla el 20 del Málaga. Tiene el apoyo de apoyo, prefiere tocar para Seba. Levanta la cabeza el uruguayo, carga la banda de Isco. Isco combina con Gámez, ya la pide buena nota, por el centro Gámez, no llega Seba. Sí, pero vemos cómo está llegando Eliseo hasta ahora que estaba en el campo, como Gámez también, como el banquillo está relajado, sí, lo vemos por lo que hablamos de los resultados, que marca siempre los partidos, y ahora los últimos minutos el Málaga está intentando un juego aéreo de rebotones muy bueno y está intentando sacar provecho. Ahí va Cristiano, recortó, le ha derribado Martín de Michelis. Una posición maravillosa, evidentemente, para Cristiano Ronaldo, uno de los mejores especialistas en el golpeo desde esa distancia. Un poco se ha precipitado ahí de Michelis, ha tenido que hacer falta, incluso Queta también, por querer entrar de demasiado rápido. Cuatro y sí. Pidiendo 4 en la barrera Rubén, pero diciéndole a uno de ellos que se marchara, que no le quede. Siempre es el portero. Rostro de concentración de Cristiano Ronaldo, patea Cristiano. Rubén de puños para sacar la bola. Se la puede llevar y lo consigue Pepe. Entregando atrás para Cristiano Ronaldo. Se le echa encima. Acompañado con Marcelo atrás para Arbeloa. Vamos a entrar en los 2 últimos minutos de partido. Que para nada podemos creer que ha sido un error de Rubén, porque no se puede quedar ese balón. No, esos balones, según los porteros, todos vemos que se lo intentan quitar de encima como pueden. Alonso tocando para Khedira. Se
movía arriba, Benzema ha preferido abrir para Callejón. Para Pepe, que se incorporaba al ataque. La cesión atrás de Pepe para Ramos. No muy bueno el movimiento de Pepe porque ha visto cómo le estaban tapando el pase atrás, ha dado un pasito y ha propiciado que Arbeloa tuviera dos posibilidades para elegir. Benzema se le ha indicado Mateo Lado, de nuevo Martín de Michelis cometiendo la infracción. El disparo de falta de Cristiano, y lo dicho, Rubén hace lo que puede, ahí te la juegas, intentas bloquear el balón y lo único que te puede... Lo hace Rubén y lo hace Casillas, claro, y lo hace Gómez y lo hace todo. Cristiano sobre Alonso, en vertical para caer Benzema, que intenta arrancar a bonita pared, ahí va Benzema, intenta asociarse de nuevo con Ozil. Ozil ha salido, pero no ha salido, pero está baja tensión total, por lo menos en los minutos que lleva desde el Callejón encuentra a Alonso. Alonso conecta con Benzema. Benzema devuelve para Alonso. Es el balón atrás para que sea Pepe. Ahora Ramos, quien inicia una nueva jugada de ataque del Madrid. Y no, Benzema le puede caer a Callejón. Qué buen toque de Benzema, Yo creo que Callejón no lo esperaba ni mucho menos. Ha sorprendido a la defensa, pero también en este caso a Callejón. La mueve apoyo para el Málaga. Últimos segundos de partido a la espera de conocer cuánto añade Mateo Lado al encuentro. Ahí va Buenanote, le pega Buenanote, Casillas de Cuños. Intenta sacar la bola, Ramos se la lleva, se va. Casillas. Loco Casillas, bueno, el árbitro no añade absolutamente nada. Acaba de pitar el final del encuentro. Entiende que ya se ha jugado suficiente al fútbol en la Rosaleda. 4-0 del Málaga sobre el Madrid en este encuentro correspondiente a la 9ª jornada de la Liga BBVA. Málaga 0, Real Madrid 4. Pues tenemos que, sobre todo con el Madrid, en la primera parte, extraordinario en su juego de ataque, pero sobre todo en su recuperación de balón, en esa presión que ha hecho. Nos ha mostrado seguramente a uno de los mejores Madrid de los últimos. Y bueno, la segunda parte un poco como nos tenía, hay que ser sinceros. Después de un 0-4 se baja un poco el pistón, coge algo de balón el Málaga, que lo ha intentado, que ha probado a Casillas en varias ocasiones. Le sobraba ya la segunda parte, Hemos visto una gran primera y una segunda un poco decepcionante, porque siempre se le puede pedir mucho más a este Real Madrid. El saludo entre los jugadores de Málaga y Real Madrid. Ha ganado 4-0 el juego. Vemos a Mateo Laoz y uno de los protagonistas, evidentemente, ese hombre Iker Casillas. Hoy 428 partidos en Liga. Y ganando a Paco Gento, ahora mismo solo por delante de él en la clasificación de partidos disputados de la primera división. Villana, Manolo Sanchís y Raúl. De esos 4 tú conoces muy bien a un par, Antonio. Grandes jugadores. Jugar en el Real Madrid tantos partidos significa máximo nivel durante tantos partidos, cualquiera. Los goleadores en la noche de hoy: Gonzalo Higuaín y 3 de Cristiano Ronaldo. Hat-trick para el jugador portugués, que en la primera parte junto al Pipa han conseguido este 4-0 de Filipe. Ahí está Carolina García. Estamos con uno de los protagonistas, con Álvaro Arbeloa. Bueno, Álvaro, enhorabuena, muy buen partido del equipo, sobre todo en la primera parte espectacular. Sí, yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena. Ganar aquí 0-4 en los primeros partidos es algo muy difícil, solo hemos tenido que ver la segunda parte para saber que este equipo es muy complicado. ¿Qué es lo que ha pasado en la segunda parte? Porque se ha notado mucho el bajón del Madrid, no sé si quizá demasiado en esa intensidad. Bueno, ellos han salido a muerte porque después de un 0-4 yo creo que se han quitado los miedos, ya no tenían nada que perder, y este 0-4 quizá hemos sido un poquito conservadores y bueno, ellos tienen un grandísimo equipo. Bueno, un hat-trick de Cristiano Ronaldo, lo deja Higuaín y se lo da a Cristiano, ¿qué te parece? Que vayan cambiando un día cada uno y para vosotros espectacular. Bueno, tú que además eres el que siempre recuerda que se... Sí, otra vez, estoy ya cansado de firmar balones, no tenemos bolis para un balón. Venga, muchas gracias, Álvaro. Todo. Bueno, las palabras de Álvaro Arbeloa, felicitando también a sus compañeros porque van a llegar el hat-trick y explicando
porque ese bajón de intensidad en la segunda parte. Con todo estupendo trabajo, Carolina, momento ahora como siempre, a ver, para repasar los 4 goles que hemos vivido en el partidazo de Gol Televisión. Este para Café Real Madrid 4, después el primero. Está muy bonito. Que lo más bonito en fútbol precisamente es hacer fácil lo complicado. Y vemos ese centro ya sin mirar siquiera la portería porque ya la tiene claramente. Esta es la acción del segundo gol. Y remató Cristiano Ronaldo en el primero de los 3 goles que iba a anotar el Portugués. 2 cambios de orientación muy claros, ¿no? Con un cambio radical desde los primeros minutos y un error defensivo donde los 2 centrales se acercan a Cristiano. Este es el segundo de Cristiano, perfecta acción individual y desde ahí un tipo como él evidentemente. Le han dejado un metro, el movimiento de Kaká le ha permitido ese metro, aquí lo vemos cómo se deshace, ahí es muy complicado para Cristiano. Y este es el 4-0 definitivo. Fíjense qué gesto técnico más bonito encuentra Cristiano Ronaldo para finalizar la acción. Yo diría más un recurso, ¿no? Porque un gesto acrobático, sí, pero es una solución a un problema que tenía, ¿no? Que no era fácil solucionar. A ver cómo remataba desde el equipo, de esta manera. Antonio Maceda, un placer como siempre. Nosotros lo dejamos, ganó el Real Madrid. Real Madrid igual, 3, Cristiano Ronaldo. Nosotros lo dejamos, ustedes no lo hagan. A continuación, directo gol. Todo lo que ha ocurrido durante la jornada de sábado de hoy y todo lo que ocurrirá en la de mañana. Nada más por nuestra parte, felices. Adiós. Bienvenidos a la liga que mueve al mundo. La Liga BBVA. BBVA y AU les han ofrecido este partido. Sea con el fútbol. Hazte socio del Club Deportivo Aprovecha tu Banco, el único club en el que solo por tener tu nómina podrás ser elegido y ganar hasta 60.000 euros si marcas un gol desde el centro del campo con el chut de la jornada de tu vida. Trae tu nómina a BBVA. Hoy hemos quedado a jugar un partido los hermanos de la... La verdad es que no tenemos su técnica, ni tanta clase, ni su zurda. Por no tenemos ni su olfato. Allianz Auto. Si pudieras dar un consejo, ¿cuál sería? Consulta a tu agencia de estar bien asegurado. Allianz, contigo de la A a la Z. Dura momentos extraordinarios que no en cualquier lugar. Nueva videocámara Sony Full HD con proyector incorporado. Puedo perderlo todo menos mi honor. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Seguro que planeas hacer muchas cosas cuando te jubiles. O no hacer nada en absoluto. Sea como sea, Fruit Boy te ofrece planes de pensiones para ayudarte a cumplir tus sueños. Nuevo exijo. Yo, Floyd, para hombres de verdad. 116. ¿Tú qué? El 116 es el minuto en que nos convertimos, Y eso nos hizo ver que hay minutos que marcan la diferencia. Entre ser uno más y ser el mejor. Sigue. Los primeros en asegurarte el tiempo. Y cumplirlo derecho. Y si no, te regalas el seguro. Pelayo, aseguradora oficial de la ropa y de tu tiempo. ¿Lo pasaste bien? Me gusta por su seguridad suave. Vives hoy lo que vives hoy. Lo disfrutas. Conéctate a internet donde quieras con Vodafone por solo 7,5 euros al mes hasta Navidad. Esto solo pasa en los Red Days de las tiendas Vodafone.
James Amphibious, the new waterproof generation. BBVA. Citroën DS. Y Mau. Patrocinadores de la retransmisión que ofrecen la mejor liga del mundo. Toca el cesto futbolista justo antes de que salten. Queda menos de 5 minutos para que comience el partido de los invictos entre el Barça y el Sevilla, con Dani, con Sergi, con Guas y contigo Ramadilla Fútbol Sexta. Hasta ahora. No se puede fiar de nadie, ¿verdad? ¿Y quién es inocente? Los están averiguar quién mató a la Este miércoles, The Killing en La Sexta. Y este es el C4 Picasso Vicious Pass. Acondicionado. Y su precio es de 14.540 euros. Este es el gran C4 Picasso a un precio difícil de repetir. Hoy hemos quedado a jugar un partido de liga. La verdad es que no tenemos su técnica, ni tanta clase, ni su zurda. Por no tenemos ni su olfato de oro. La verdad es que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Nosotros cuando terminamos, gane quien gane, nos vamos a tomar una mau, todos juntos. Ya, me queda en la cabeza. Euskadi en el primer fin de semana sin Te cayó de esquina. Este domingo, Salvajes. Bienvenidos a La Sexta y al mejor fútbol. En el Camp Nou, prácticamente lleno, Guas para ver el partidazo de La Sexta entre el Barça y el Sevilla. Los invictos con Sergi Barjuan. Lleva una camiseta todos con el 99 detrás, es el 99% la lucha contra la poliomielitis, iniciativa conjunta con la Fundación Bill Gates. A la que nos sumamos, ya sabemos que esta iniciativa durante la fila donde de la lucha contra esta enfermedad. Con los bultos, con esto que el eterno rival también ha ganado con este 11 en la noche de La Sexta. Víctor Valdés y Alves, Mascherano, Mirada, Mariano en defensa. Quintás, Xavi, Thiago y esta Messi de Puyol descartado por problemas o molestias en la posición del público. Y el Espacio Estuve, Navarro, Medel, Campaña, Trofovsky, Jesús Navas, Armenteros, Manu del Moral, Canotera, el banquillo, y eso que traía bajas. Sí, yo lo decía también Martínez, que quizás ese 4-1-4-1 era una muy buena solución con Manu de... Mientras salen ya los dos equipos, están preparados ya para el saque inicial y vemos, por si te los han perdido en la previa, al final los goles del Málaga, Real Madrid. Luego seguirán el compartido todo el mejor resumen, los detalles, acaba la vida, lo mejor del Sporting 2, Granada 0, del Racing y de la Premier, donde el Liverpool ha empatado. Cristiano Ronaldo, como decías aquí, está jugando ahí. ¿Qué se tiene con la zurda? Lleva una semana derecha a gol. Habíamos visto el paradito a pierna natural. Un jugador de Madrid, de estar en racha, les permite el tipo de pensar y intentar hacer acciones jugadores muy temibles.
Bueno, se corean los nombres de los jugadores del Fútbol Club Barcelona y está Iturralde. ¿Ha habido algún problema con la camiseta del...? Vamos a ver ahora Iturralde cuando da el inicio del partido. Ahora va. Arranca la batalla del Camp Nou. Primer balón para el Fútbol Club Barcelona. Juega Thiago. Atrás Thiago, que se ha colado el Sergi en el 11 del Fútbol Club Barcelona. Y es impresionante el trabajo que ha colado. Yo creo que Pepe ha hecho un trabajo con él excepcional, porque del año pasado a este año lo que ha conseguido con Thiago, el hecho de no perder tantos balones como perdido al principio de su equipo, ahora ha diseñado un modelo defensivo. Digo no de colarse porque con la llegada de Ses todo el mundo decía que no, y ha jugado incluso con Ses. Sí, por supuesto. La convocatoria, pero no. Pero sobre todo yo creo que la paciencia que ha tenido Antonio con Thiago, ¿no? Es decir, a pesar de todo cómo le ha sabido mantener, cómo le ha parado los pies, y fíjate el recibimiento de Thiago que le ha llevado. Yo diría que incluso le ha colocado donde mejor rinde, y ha dado esa confianza que sobre todo ha demostrado en la pretemporada que hemos visto aquí en la sexta, descomunal del Barça, sobre todo también de ellos, pero en el plano personal, descomunal para Thiago Hernández. Sí, lo mejor de la pretemporada, defensa no, pero desde el punto de vista de la... Ahí está Messi al final la pelota a Navarro la pone arriba, buen balón ahí que quería tocar el del Moral, Tarkovsky se tira encima como si fuera un león, ahora mismo Keita recupera la bola, Thiago, vaya pase, exterior, balón otra vez para Villa va a encarar a Cáceres, le sale también ahora después de Morales que viene a defender, los interiores cierran para los laterales, Dani. Sí, además lo estaba viendo a Grecia, un poquito campaña, un poquito por delante, pero es Manuel Morales el único que fija, y lo demás la autoridad muy poquita en la defensiva, y sobre todo en la defensiva por Mede, que yo creo que ese jugador que da ese equilibrio defensivo. Pero ya Iniesta está dentro del centro del campo ya, y no le toma aquí por banda, y hace que... Alves, la bola que va para atrás, otra vez por Keita, juega por la mirada y centrada la bola de Mascherano, el Barça de nuevo que muestra y enseña a sus dos no centrales que mejor lo hacen, Mascherano y a Vidal. Ahí está Villa, que no se queda con Cáceres. Está a la izquierda y ya está allá a la derecha. Sí, decíamos al principio de la previa, que no van a la volver a lo de tomar el 4-3-3 en este caso con tres defensas. Además, con los mismos jugadores que tiene Barcelona, que puede jugar de otra, y eso también al rival ha sabido de decir cómo va a jugar el Barça hoy. Fíjate, Adriano lo estamos viendo hoy de extremo derecha. No, y luego que claro, consigues el partido con el y luego te lo cambia todo y al final es un... Viene Messi, con el Adriano, si se pierde en el primer cuarto de hora se van a perder buena parte del partido porque el Barça marca muchos goles en ese primer asalto. Viene Manuel Moral, se viene Mascherano, aguanta Manuel Moral. Ahí se queda Manuel Moral, ahora espera el refuerzo, llega ahí, mal controlada de campaña, el juego otra vez, viene a tocar arriba para Adriano, recupera la bola, Keita, Manuel Moral, balón para Vidal. De todas formas, uno de los jugadores importantes tiene que ser a Vidal, porque Mascherano es más lento que Manuel Moral. Todo lo que sean coberturas por parte de Vidal, que sí que es rápido, son muy importantes para el Fútbol Club Barcelona. Villa, siempre con ese giro hacia la derecha, quiere por Sevilla, un golazo que vimos en la sexta, en la otra banda. Juega Medel, toca para Navas, cortó Villa, balón para el Sevilla. Antes, ¿no? De Barcelona al final sí que defiende, aquí lo ves con David, un jugador que a veces no está mucho a defender el tanto y aquí creo que se Sevilla, tampoco el Betis, tampoco el Levante, el único y el propio Sevilla, los dos que juegan esta noche. Sevilla marca un poco, pero la tiene en casa. Porque pues se pidan dos de los tres equipos que todavía no conocen la pelota. Xavi juega para Keita, retrasa la bola, viene a tocar el propio Dani Alves, balón que juega el Malí para Thiago, ya empieza a mandar Thiago, ahí viene el eléctrico, jugador del Fútbol Club Barcelona, balón otra vez a la izquierda, balón para Villa, pica la bola Villa, viene Messi a recibir entre líneas, retrasa la bola, juega otro cambio de orientación a la derecha, controla bien con el muro, el talibán Ignaro, viene de Navarro, recupera la ayuda, buena ahora Tarkovsky, maneja la pelota Navarro, con la derecha, que es canterano del Fútbol Club Barcelona. está defendiendo un poco diferente a lo que por las dos líneas de juego luego dos puntas solos, ¿no? No está defendiendo como 4-1, 4-1 así. Si llega el primero contra el Atlético de Madrid,
Dani, con ese lado contrario, ese cambio de frente. Ese cambio de orientación, eso es, y luego con la definición de Villafre. Quiero decir que esos cambios de orientación el Barça también los maneja a la perfección todos los tiempos. Y eso que no está Piqué, ¿no? Que manda unos envíos de 30 metros muy precisos. Decía yo, Castellano es siempre. Sí. Puede ser que ya no estás en ese equipo. Ese tiro tan mal a gusto no se fue. No sé, iba a llevar. Tú eres el modo de la parecía, pero estás cerca de los martes, ¿no? No recuerdo, sí, pero lo que pasa es que yo creo que estos jugadores van a romperlas porque realmente se juegan los partidos. No, oye, yo creo que al final tú estás habituado a escuchar de que el tiene una época dorada, pero es que ese equipo se está autoexigiendo y está haciendo Fíjate, yo creo que le faltó un poquito de convicción de Andrés, pensando que Javi Varas iba a salir. Si Andrés va un poquito más convencido, tenía un balón la defensa es esa especie de jugar en el hambre. Creo que la miradilla de Andrés es lo que le está. Esto es sale Messi de la zona, provoca que los centrales se separen y hay espacio para que el voy y ven. Juega la bola en Sevilla, lo hace Fazio, mete el cambio arriba para Navas, ha cortado a Vidal, buen control con el pecho y luego con el pie, con la bota izquierda, Erika para Mascherano. Juega en horizontal con Dani Alves, que es el hombre que quiere, con balón arriba, ahí viene Xavi, se da la vuelta, se refiere, los hace a los defensores en la previa. Es un movimiento maestro, el giro y el control. Qué fácil lo que pasa a mí. Yo he intentado que me salga y se me ha venido, ¿no? Al final casi con la fecha, voy a hacer mi gol de Teresa y de María, vaya. Y además de lo que además lo explicaba tan fácil como lo hacía. ¿No? Dice, no, si te vienes por aquí, te pones en medio de la pelota y el... ¡Sale Mara! Yo creo que se precipita y la podía coger tranquilamente con la mano, hacía nota por el rechace, pero es un balón fácil para poder sí. Bueno, pues en la frontal va a ejecutar el fuera de juego que decía Dani García Lara en la sexta, comandando el partido con Sergio Barjuan, con Guas. ¿Cómo están los banquillos? Paula Sola en el palco. Mira, puede bajar perfectamente. Este sigue para un montón de sus hijos. Grande Pau. Un amigo de esta casa. Ahí está jugando la pelota arriba. Balón para Navas. Luego ya el campeón de la NBA, el campeón del mundo. ¿Qué es el amigo de esta casa? Bueno, es que Además lo conocen por ser el amigo de la sexta, no me acuerdo de la NBA. Son muchos años ya, son 6 años. Espérate, un balón ahí, la pone por acá, salió Valdés. Por cierto que deberíamos concluir unas pequeñas, muy pequeñas molestias en el público, por eso, porque no se porque las molestias en el público sí que ha sido descartado. Bueno, Sevilla compró el balón en la parte ofensiva suya. Al ser una línea de 3, lo que hace Keita en ese momento ofensiva, y colocando una línea de 4 finalmente, pues, y luego lo que hace Diego es meterse como sale a Vidal, esos son los movimientos que también me imagino, que es difícil de modificar y mecanizar todos los movimientos que hacía el Barça hasta ahora, cuando te cambien el... Es que, como decía Dani, los recursos que tiene son tan fíjate que hay lo del techo, como se reinventa. Hay una virtud que tiene el Barça, que es que yo creo que cualquier jugador del equipo sabe pero en el partido de momento casi 10 minutos sigue el empate a 0, aguanta el Sevilla, incluso también ha tenido el acercamiento, viene por dentro Thiago mete el pase para Xavi, que viene con mucha intención para Xavi, para Chabola, juega Adriano, tiene que meter el pase de presión aquí, Adriano se va de la mano afuera, le pone a Siniestra, cesión de Medela. Cada jugador sabe escoger el momento, porque ya no sabe que el balón viene de la izquierda, llega solo el 1 contra 1 con Francia, superarlo y entrar en segunda línea de Iniesta. La facilidad que tiene Andrés Iniesta para sorprender entre Fazio y Escudé, cómo espera el momento y justo cuando Adriano va a hacer el centro, da ese metrito que sorprende y se mete entre los dos, ¿no? Gran parada de Javi Varas. Que además lo hemos enseñado una vez aquí en la sexta, este sí que ha empezado el campo de tierra.
también el propio Jesús Navas, hoy por cierto enfrente varios exsevillistas como Adriano, como Alves, como el propio Keita, precisamente los tres que tocan en la jugada. Y algo con a Vidal, ahora entre líneas, ya está muy cómodo en esa posición más que el interior, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta no tiene ningún estilo fijo. Yo creo que al final esta, cuando se junta con Xavi y con Thiago, se encuentran muy cómodos todos y tú estás jugando de interior y al final estás jugando de todo un poquito, ¿no? La premisa que la ayuda en un metro es siempre lo que necesita el Barcelona. Fíjate que están siempre en Barcelona cuando tiene un balón, tiene un jugador al lado, al menos uno, para hacer una triangulación. En las últimas temporadas, en los últimos años, con esa apuesta, que ha cambiado el canon o el primer requisito para entrar en una cantera, que era la altura y la corpulencia de los futbolistas. Ahora lo primero que se pide es la técnica y el individual, ¿no? Con el balón y el pase. Esto es como decirte que ya... De los tiempos de Laureano Ruiz, que fue el primero que llegó allí y dijo, no, a mí me sirve bajito también, se lo también. Ahí viene Messi, fuera de juego. Mira, se han girado los datos. Lo que sí es cierto es que no es que se busque un requisito especial. Hay condiciones en contra de eso, como pasó por ejemplo en baloncesto, que cuando se hacían los castings, ¿no? O las pruebas de acceso, se decía, de la generación del 80 y no sé qué, 1,90 m. Si no llegabas a esa altura, es que no podías hacer la prueba. Sí, eso es cierto. Sí, porque eso lo hemos escuchado en el fútbol mucho. La forma de verlo lo cambió pues, desde la llegada aquí de Yepa, que intentó ya un poco eso del tiki-taka, pues intentó con jugadores no tan altos para intentar conseguir que la estabilidad en el campo sea así que la altura media del Barcelona hoy por hoy es muy baja en el terreno de juego. Ahí está el cántico habitual en el Camp Nou, ser del Barça es lo mejor que hay, ahí viene... ¡Uy! Se la entregó prácticamente a Navas, que se la mete delante de Valdés, estuvo ahí confiado con el pecho y la sacó, la salvó Valdés, porque yo creo que Navas venía con todo. Eso fue lo que le mató un poquito a Antonio. El exceso de confianza, pensaba que era el balón fácil para Bruto Valdés, y Navas que estuvo ahí atentísimo, listo, y le ha faltado nada, ese pequeño para llegar casi a meter un susto al Barça. Por eso dicen muchas veces los entrenadores que los futbolistas tienen que salir al campo con mucha tensión. Llegamos a poner el cuarto de hora, de momento no hay goles en el Camp Nou. Domina el Barça, pero de momento el susto ha sido del Sevilla, además del de Iniesta. De los Iniesta, sí. Yo, aquí en esta acción, Víctor es un portero que actúa muy pocas veces durante un partido y está cada vez más tenso cuando van pasando los minutos y está atento en cada momento para que esta secuencia que puede pasar en cualquier momento del partido lo puede suceder. Como se dice en el ejército, preparado para el combate, ¿no? Eso es, porque además esa es la dificultad cuando un portero entra poniendo juego, cuando tiene que entrar y se traduce a la manera que vemos a Víctor. Creo que es el portero que en los últimos 3 años ha tenido la mayor evolución. Y para mí es un portero... Sí, para mí es un portero que es ahora mismo el mejor portero que hay. Hoy puede batir su propio récord de imbatibilidad en el minuto 60. Aparte, fíjate que es una jugada que va sin miedo. Va sin miedo, porque Navas también está fuerte y él va sin miedo. Puede señalar la bota en cualquier momento. Viene Iniesta, la saca para Thiago, bajo la transición del Barça, defensa de ataque. Ahora le queda maravilla, parece Cáceres, va a poner el roto porque Cáceres de los que mejor cierra Cáceres. Y ahora aparte siempre está concentrado, metido. Tiene ese talento. Es un jugador que encima es duro pero no es agresivo, jugador que a mí particularmente defensivo, de lo que más me gusta. Noble está Navas, que mete el exterior ahí de la bota. No llega, yo creo que no llega, casi va con más. La sensación de que tampoco va muy fuerte, ¿no? A meter ahí. El Sevilla está haciendo una cosa buena, cuando recupera el balón sabe que tiene que llegar al otro lado donde recupera el balón y ha llegado dos veces por la izquierda, donde hablábamos antes del tema de Alves, que hay el espacio de por banda ahí. Juega a la derecha Alves. 15, estamos en el minuto 15 ya en el campo de la primera parte, balón para Xavi, círculo central. Curioso lo que ha dicho Guardiola, justo antes del vídeo de Juan Carlos González, cuando hablaba de lo de Xavi cuando para. Claro. Es un círculo vicioso, cuando sigue descansando, sí, porque arrancar luego busca más arrancar a lo mejor que pelota arriba, ahí está Trofosky, casi sorprende Valdés, balón fuera. muy buena intención.
hizo una temporada espectacular en el Rayo, mucho en Sevilla de este jugador y tiene muchísima calidad y este disparo ha sido por una intención enorme. Yo creo que esto está avisado por parte de Marcelino, creo que ese espacio de 20 metros delante de la portería está muy avanzado y es el momento para chutarlo. Hay un difuminado, un estómago que queda bonito, sí, pero ayuda muchísimo. Ahí ha caído Messi, protesta Camarena, el balón arriba, sale Jinete incluso para sacar la bola. Yo decía, tenía razón aquí, al final esta opta para que la vida se Yo creo que una de las opciones por las que hoy se barajaba la posibilidad de que entrara Pablo de Moral. Messi en la diagonal, delante de Medellín, salió a cortar con toda la fase, la pelota que la vuelve a ganar, la derecha Xavi, balón para Adriano. Adriano delante de Navarro, vuelve a tocar Medellín, recupera Medellín. Que si el Sevilla perdía por borrar, con Medellín recuperado, tenía. Yo creo que el año pasado ya con el mercado de invierno ya llega Medellín y también llega Rakitic. Yo creo que el equipo gana un poquito, sobre todo con el último jugador un poquito más en profundidad y que debe un estado que tiene así que ha llegado a los pesos espectaculares. Buena bola Iniesta, ya está para la fresca, viene, Messi no llega. Un recurso nuevo casi, porque no es un recurso que se utilice mucho, ese balón ahí entre esas dos líneas, el portero es una de las situaciones que se aplica más aquí, toma una decisión necesaria o no, y para el defensor muchas veces el hecho de intentar despejar también se puede meter un poco de la puerta. Yo antes te comentaba lo de Pablo Moral, yo creo que hoy es un día de Pablo Moral por encima de los precisamente para buscar esa velocidad, pues ahora Pablo Moral sí que tiene esa punta de velocidad. Verdad que enseguida podemos averiguar lo que está pasando en el partido, en la zona de banquillos, enseguida. Ahí, Xavi, el de la izquierda, vamos para aquello, tiene ahí está por delante, le mete el pase por fuera, le encaja ahí para el defensor. Cuando la bola sale fuera, saca al Sevilla. Esta era muy bien en las partes posteriores de Sevilla, que obliga a hacer la parte de que no está tan igual. Alexis Sánchez, a la apuesta de Pep Guardiola, esta temporada, ex del Udinese, sobre todo le aportaba a la Barça, que no le venía muy bien, el segundo control. Y hoy se encara siempre y le puede hacer el 1 contra 1 superando muchas veces. Bueno, pues ahí está Navarro, va a sacar a Adriano, vamos a ver que hermoso con el impulso Thiago, cede a Alves, otra vez para Thiago, Thiago pisa, arrastra, y para tocando la pelota, el Sevilla de momento no se descompone, todo lo contrario, defiende con todos, lo que decíamos un poco comentando el 11 del Sevilla aquí, al final es Manuel Moreno el que entra por arriba, el único hombre que está arriba. Vamos a escuchar el micro de Adriano en el repliegue, ¿no? Que comentábamos también un poco que como el Barça se le pone a Adriano, al Sevilla le puede meter mano por ahí, sí, por eso para meteros, sabemos que Alves tira muy bien para arriba, pero a defender le cuesta bastante, y en estático también, porque el tema arranca y no gira, pues le cuesta más y la ayuda es muy importante. Lo que sería es provocar que Barcelona definitivamente adelante sus líneas y provocar esa situación de 1 para 2 que sea Pablo de Moral frente a Mascherano y la Vidal, fundamentalmente Pablo de Moral que quiere buscar esa Mascherano en velocidad y la posible está que haga buscar los espacios para que este jugador rompa la bola y coja por Sevilla. Retrasa la bola para Valdés. La lesión del Sevilla, hombre a hombre, para arriba, no, la superioridad del mes aquí. Valdés la vuelve a poner otra vez al paso izquierdo, donde quería el balón para Messi, arranca Messi para el campo propio. Ya está a cabo del Sevilla, de momento Medellín le da el espacio, pero está fuera Villa, cortó bien fácil, balón para Cáceres. Se dio la pelota ahí a la mano de Morata, recupera Vidal, que quiere entrar. Al final se la va a llevar el José, no sale. Hay que dar la pelota para Fazio, mete el centro de campaña y está la pelota otra vez para que arranque Navas otra vez se va a poner a la izquierda. Ahí Sarmentero,
Al meter por Alves, balón dentro, ahí está Navas. Qué paradón, pero fíjate que entró en duda, teniendo un balón temporáneo y al final ese rechace provoca que el balón se le quede a Jesús Navas, que también incluso duda un poquito, y al final la parada de Valdés aparte el tackle espectacular. Y el enlace al estilo de la Cañizares se va a cambiar. Todos por ahora ya casi todos ya lleva semanas de mala Bueno, pues así. ¡Ojo! Ahí defensa Mascherano, la saca Iniesta, prolonga para Messi, que lleva a ser la llegada de Adriano, el peligro. Ahí está Adriano, en el campo de Sevilla, le da que ahora de fase, que le viene a sacar. Sigue, es campaña, al final saca un córner a favor del Barça. que es igual, Sevilla confiando por la derecha para hacer un poco de peligro. Como sí, como bastante bien. Ahí está Xavi. Sube Thiago. Mientras saca un tipo de efecto de su campo. Muy bien abrir un trozo de césped. Marca un poco de penalti. Salta Fazio al final la bola. Trochowski la controla con el pecho. Se quiere marchar, se quiere girar, pero que le cierra ahora Dani Alves. E incluso le va a poner el técnico de la marcha. Foto a Palateo. De primera foto con Messi. Fontana hasta la llegada de Iniesta. ¿Cómo se conoce? Ahí viene Iniesta. Mira por dentro. Cortó Medel, que salta de cabeza hacia otra vez. No va a dejar campaña. Levanta el cuero Armenteros. Lo quitado. ¿Cómo entraban los Thiago? Guardiola dialogando con el cuarto. Vamos a hacer el fútbol. A él le gusta, Esto es tan natural como el fútbol y luego no se puede. Tiene el cuarto, tiene todo controlado, todo controlado y nadie se le escape. Ni con 4 pelos. y lo que sufren los cuartos ahora, que tienen que aguantar. Y luego no sale para la sexta, todo bien. Ahí está Xavi. Para Vidal, ya invade el campo del Sevilla, el Barça juega para Villa, retrasa para Vidal. Mira, presiona un poquito Trochowski, cede Xavi, juega de primera para Thiago, para Mascherano. La línea de Sevilla muy bien estructurada, muy bien marcada, muy interior para que no pueda... Y esto provoca que haya... No, es que Barcelona creo que ha tenido más pérdidas hoy en los últimos partidos de Barcelona. Y también el Sevilla mete la circulación para sacar la bola del campo Rubí, se está plantando a Navas, después de darse a Trochowski con mucha viveza, viene a la descansa. Mascherano, el bombero corre. Y su precio es de 14.540 euros. Este mes tienes un Citroën Gran C4 Picasso First a un precio difícil de repetir. No, ya después de estos partidos ya ha aprendido, Te digo una cosa, que se cabemos todos, todo el equipo de la sexta. Lo hacemos con poca gente. Ahí viene, familia, ahí viene la pelota, al final hemos cortado para Alves. Si no, no puede tener un jamón. Por un amigo mío de la derecha extremeña ahí en la roja, dice que os juguéis, pero todavía va a hacer 0-0. ¿Cómo va a quedar el partido? 4-1. Sergi, 3-0. Vale. Guas. Ojalá sea 0-2 para que hubiera emoción, pero vamos. Todo un patito. A 1. Vale, estará tomando nota, Jesús, vamos a ver. Pero me da 3 millones. No, te digo, de bellota pero de los buenos. Ahí la sacan ahora Cáceres. Juegue, tiene el centro para dentro, la ha cortado en el área. Vidal metió la cabeza fácil, deja pasar Xavi, dándole que para recoger a Trochowski, esto lo propio Keita. Xavi la deja para Mascherano. La pelota está viva, De todas formas, qué facilidad tiene el Barcelona para jugar en situaciones de riesgo con la tranquilidad con la que lo hace. Echas un balón a Alexares, y sin embargo, está perdiendo el Barça más para los Yo creo que está aplicando, está aplicando. El Sevilla tiene muy marcadas las dos líneas, sobre todo interiormente, y esto hace que el juego colectivo que tiene entre líneas de Barcelona sea muy difícil para ellos. Viene ahora ante el juego del Barça, viene Viña delante de Cáceres, otra vez la hace el lío. Cáceres, se la recupera Viña, viene el bote, se gira, aguanta, retrasa, ahora para Thiago, descarga para Messi. Messi levanta el cuero de la defensa de Medel, la cabecea Iniesta, llevarse la bola, le piden falta, como ha dicho Trochowski, pero Iturralde no señala nada. Saca y recupera Thiago desde la cueva del Sevilla. Toca para Xavi, descarga para Thiago, otra vez para Xavi,
Mete el cambio ahora en diagonal para Villa. Arranca Villa, tiene delante, llegada de Vidal, que le cede el pase. Medel se tiró con todo, muy franco ahora ahí el chileno. Otro bombero, Medel, otro bombero de ayuda, no maravilla. Buscamos al mentalista del partido, el bombero ya lo tenemos, que son Mascherano y Medel. Viene otra vez el Fácil. Entre Fácil y Zulépita tienen mano del argentino. Desde aquí lo he visto también, sí. Parecía, sí. No, pues no. Campeón del mundo sub-20 con Argentina, lo vimos en la sexta, junto a Vanega. Ahí está la bola, saca Facio, balón arriba, recupera Vidal, toca de primera, la defensa centrando, pone el primero, fíjate. Ahí está Villa, balón para Xavi de tres, seguida. Abre la derecha para Alves, como si fuera jugador de hockey. Se ha explicado bien, Alves, segundo pase, dejó pasar Navarro por si acaso de amarilla, ahí está el Mentero, ese teléfono que quiere marchar, ahí invento. Cortó Navarro, balón de Facio, otra vez de cara para el Mentero, va a ponerla arriba. Llega a cabecear del Moral, que no la está rascando en los últimos minutos, balón para Thiago. Thiago, un cortito para Xavi, Xavi aguanta, Xavi se quiere girar, viene por delante ahora la presión de campaña. La cantidad de ayudas a las que están sometiéndose los jugadores del Sevilla. Que también el desgaste del Barça, Kevin Miguel Adriano se quedó sin caso. Porque tanto por un lado es Navas como por el otro con campaña también le están Una jugada polémica hasta el momento. nada en la barriga. El pecho ahí. Nada, como saca el brazo, pero va como por el pecho. ha cogido Adriano a la izquierda y Villa ido a la derecha. La última jugada ya hemos visto que Adriano está a la izquierda. Sí, ha hecho la jugada esa con la bicicleta que se le ha ido. Está Valdés todo el partido, desde nuestra posición en la cabina de la sexta, lo vemos fuera del área. Y intensidad. Y también Sí, que la jugada de parece que es uno de los porteros de lo que no han visto. Ha cambiado el sistema, ha puesto a Adriano de lateral. Messi que se va por fuera, se va a buscar el Mentero, no la diagonal hacia adentro, lo pone Messi, cortó al Mentero, al final va a el propio Messi, ahí está Rosalino, aguanta Messi, quiere marchar, aguanta de la pelota, Alves, buena pared, la frontal, pica la bola, la mata con el pecho Reitá, juega de cara ahora, para Adriano, que está cambiando de banda, como dice Sergio Bayón en la sexta, Iniesta, lateral del área, quiebra Cáceres, se la da Villa, Villa con su quiere armar la pierna, balón de Iniesta, fuera. Ha vuelto a suceder el cuarto de Estés porque veía que tiene derecho con Alves y así ahora provoca que Andrés vuelva de falso extremo. Poquito a poco los están embotellando. Veíamos ahora los 10 jugadores, excepto Manuel Moral, casi dentro del área. Messi derecha, Villa de 9 y Iniesta. Ahí va a poner el balón Xavi, ya marca jugada, viene Xavi Hernández, templa la bola para el lanzamiento de Alves, que la empala directamente al cuerpo de Jesús Navas. El rechace lateral del área para Messi, y va a tocar con la bota, Mentero dice que hay saque de esquina. Si no marcó con el Valencia en la jugada serie, que tú estabas en el palo de Corea. Con Guerrera, que le dio un pepinazo. Si mete la cabeza, No que el equipo se ha volado la mano, pero a veces somos un pelín exagerados. Ahí está Vidal, salta con el Keita de Caiza, pero a despejar la zona. Medel, deja pasar Alves, balón para el Barça. Finalmente sale ya Sevilla mencionado. Ahora cambiar el sistema, tiene que reestructurar un poquito el Barça, otra vez el juego. Está metiendo ya Villa más 9 también, más fijo para fijar una carga de dos centrales, para que no se reduzcan tanto de espacio entre líneas. El problema de parar al Barça, si le haces esto de tirar el fuera de juego muy arriba, como hacías, es que como también tiene ese juego combinativo de toque por dentro, todo con el gol. Sí, no sé, la verdad que lo ha dicho Dani al principio de todo, Tiene alta posibilidad de este Barcelona y puedes trabajar un sistema defensivo u otro que luego Algo que tiene una hombre que entra Villa por el medio, pero te está entrando Andrés Iniesta por atrás, y te está entrando otro y siempre nos pegaremos la marca, ¿no? Claro, se lo decía Martino, tenemos que comprar a Messi, ¿qué hacemos con los demás? Tenemos los demás. Dinamismo puro, ¿no? Están constantemente moviéndose, como también lo está haciendo el Sevilla, en un solo hueco está cerrando muy bien el equipo de Marcelino, saliendo rápido y con toque arriba. Cuando puede, o cuando le deja el Barça, ahí viene Messi.
Messi en la diagonal, de momento levanta la bola. Está mañana el Barça en esa jugada y ahí por ejemplo jugadores de Sevilla, pero de tanto Alcántara la fuente. Escudero corre. Es el espectáculo ver a David Villa en el campo. La cantidad de lecturas que hace y el lateral, es que el lateral o central acaba loco, acaba detrás de él. La pone Barça, segundo palo, atrapó Barça sin problema. Hoy se lo ponen todos altos, Barcelona sufrir mucho. Tiene esa altura que le puede dejar fácil o cualquier cosa de esa altura y de ellos. Eso cada dueño que tenga es mucho mejor jugador jugando de central que se dentro del área cuando la tenía pero sobre todo para adentro y ahí viene a achicarle el campo al delantero. Pero sobre todo, Antonio, me refiero a que cuando uno toma las decisiones, como jugarse en el centro del campo, a veces puede tomar más riesgo y decir, bueno, te puedo jugar la tarjeta. Sin embargo, el Barcelona elige los movimientos para ir a las coberturas a la perfección, porque encima falla casi bien, incluso el mediocentro se consideraba el último. Que por aquí no pasa, Xavi Alonso la jugaba, él también. Sí, no, por supuesto. Una calidad enorme, aparte que sabes que son los momentos de estrés máximo, de tirarse al suelo y va con todo, ni como el todos. Saca el Barça, viene Dani Alves, toca la bola, cerró bien Armentero, a ver cuánto le dura el combustible a los dos, de momento es bonito espectáculo que estamos viendo en el Camp Nou, ahí se viene Alves, a pesar de que no hay goles, salva Armentero, balón a la derecha para Navas, se suma Navas al ataque, de momento Díaz de Morán, se suma también Trojovski a la finísima banda de Navas, que mete el centro con buena rosca, Mascherano llegó a rematar a las manos de Valdés. Eso es un claro ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Fíjate que Mascherano es mucho más bajito que Mano del Mural, pero todo está esperando ese centro. Simplemente la oposición delante ya no le permite rematar tranquilamente a Mano del Mural. Arranca Messi con espacio, Messi en la diagonal, Messi a la izquierda, balón para Thiago, tiene también a Xavi en el punto de penalti, le va a poner, metió la cabeza Facio, salta con todo, Hostia, va para Adriano, deja el corto para que el Madrid haga otra vez con Iniesta, Alves, viene al Sevilla, viene al Armentero, la misma historia, pero de momento quieren buscar otro final a jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Sevilla quiere el mismo. Y no pasen, ahí está la bola, viene a ver Xavi entre líneas, ese momento no lo encuentra, ahora toca para Adriana, viene dentro del área, nadie llega. Alves al segundo palo, casi en el córner, va a seguir la jugada, la pone, muy plana, muy buena, y al general metió la cabeza Medel, otra vez deja de bola Messi, de nuevo Xavi, vaya con la bola, va más rápido, casi que la locución, la pone otra vez ahí para Alves, controla Alves, salió mal. Llega un momento en el que están tan atrás del Sevilla, aunque estén todos juntitos, siempre hay, como decía antes Dani, ¿no? Que entra, como que es imposible defender esto. Aparte que en esa zona yo creo que es donde más cómodo se encuentra el Fútbol Club Barcelona. Antes lo decíamos, el Barça, el juego que practica no es fruto de la casualidad, es decir, el tema de los rodillos, las posesiones, jugar a un toque a dos, es lo mismo que estás haciendo ahí. Es como una especie del área y donde los jugadores manejan a la perfección esos movimientos rápidos. Mucha calidad el Fútbol Club Barcelona en esas zonas finales. Sevilla tiene el plan A, que es defender las líneas de pase interiores, y luego presionar, lo demás ya deja todo para el Barcelona. Me dice un buen amigo Paco García Caridad que claro, no, evidentemente a cada futbolista hay que ver con un equipo de la forma de jugar. En este Fútbol Club Barcelona y de la cual se ataca, pero cuando lo hace es que hay para sacarlo. Para el Barça que juega en un equipo que tenga que defender 80 minutos del partido. Yo creo que en este equipo jugar hasta yo. Tú seguro, en este parece fácil, parece muy fácil. Ahí está Alves, tú en este y el que te ponga a jugar, seguro. Por eso ahí está. Por eso ahí está la dificultad. Oye, como venir a un rubio como Suser, Sí, para que pase. La verdad es que las mujeres se enganchan en el césped, ¿eh? Ahí está la bola para... Aquí jugamos con todo. Con el micro y con la puta. Y contigo, Almohadilla Fútbol Sexta.
Van llegando tus mensajes, luego tenemos pregunta interesante, como siempre, para el post. ¿Con Navarro? Creo que no hay nada. Ha contestado el tema, pero muy poquito, ¿eh? Solo el levantarse y ya está, sí. Creo que no. Ahí está la pelota de la tienda. Juego otra vez con Xavi. Barça, el Cano. En directo a la sexta. Un equipo de 9. ¡Uy, qué balón de maravilla! ¡Salió! Está buscando son los fallos anteriores que él al romperlo, provocarle que estén estáticos los centrales, hace que vea más espacio vía entre portero y central. Recuentan rápida la de Sevilla, balón para el equipo de Rion. El equipo andaluz juega la bola. Ahí está Campaña. Uy, Cáceres en la mitad que saliera y estuvo a punto de causarlo y Capaz, el riesgo que utiliza Campaña con ese pase paralelo para al fin y al cabo tener el balón es mucho. Yo creo que poquito beneficio y mucho creo que adopta y Campaña. Capaz es un jugador que tiene una calidad, Antonio. Balón para Messi, Messi entre cuatro, Messi. El balón que miraba veía para el pase, vuelve a recuperar Alves. Apenas que interrumpieron, nos encanta el fútbol. Le damos las gracias. Cada sábado somos más. A seguir así. Y que bien más, que verás. El ritmo de las ocasiones que ha tenido muy atento. Es raro ver un portero ahora que bloque. Ahí está la bola, juega directo otra vez a Vidal. No lo tenía, estaba fuerte, hizo falta. Viene Xavi. El equipo está tan punto de defender todo el mundo defiende. Villa, el más es el equipo en el que los atacantes defienden y los defensores atacan. Son los puntos de 10 metros que los puede hacer cualquier jugador y encima va con de otro compañero equipo para un rival se ahogue. Y le dice ahora Marcelino a Del Moral que no va a hacer tanto defender, que se quede un poquito ahí a... Esa bola que le queda en la recámara a Marcelino porque el Sevilla está defendiéndose muy bien. Y cuando arriba llega la Sevilla recupera el Pedro, la pone en el caso, viene otra vez Trafosky. Ahí está el poblado internacional alemán, viene Trafosky. Por cierto, vaya valle que le ha dado el Borussia. Ahí viene delante ahora Xavi, se coloca Alves, pero la bola que la va a recuperar otra vez Medel. Cambia Medel. Ahí viene la pelota de derecha para Nava, delante de Adriano. Nava se quiere marchar, le quiere hacer el lío, pero al final toma Adriano. Fuerza un saque de banda. Y creo que antes el disparo de Sequeira es un poco el resumen de la dificultad que está teniendo el Barcelona para poder entrar con los balones a que se dispara de favor, porque Sevilla que está muy lateral. Decía yo antes que de los 38 minutos que llevamos, con esas interrupciones, es donde beneficia al Barça o perjudica a Sevilla es el tipo. Bueno, el Barça, a ver quién aguanta ritmo de la pelota. el Barça está sometiendo a todos los rivales siempre un empleo físico que al final se traduce muchas veces en goles, ¿no? Sí es cierto que el Sevilla que tiene mucho preparado para este partido, está trabajado muy bien trabajado tanto defensivamente como ofensivamente y falta saber si realmente el equipo está preparado para aguantar el partido. De momento le está aguantando el Barça, no. ¿Por qué? Con la pelota un poco. Yo creo que a diferencia de otros partidos, Falta por el partido del juego, para que no se haya cumplido con Barcelona, sino jugando. Y yo creo que hecho en esta última jugada que ha jugado con jugando. a diferencia de otros partidos, creo que el Barça, que está manejando durante el momento de la las 2 o 3 que ha tenido, muy atento a Aymara. Pero yo no sé todos mis minutos finales a Y esto es lo que contábamos, sus 26 goles los del Barça y han sido dentro del área y de jugar. Pero les dice el de línea, está estando por 2 recursos que no son habituales de la red. El bajamiento desde detrás y luego los centros uy, se ha hecho daño ahí Medel con Iniesta. Bueno, sí que se daría más de lo que quiera. era la pieza de apoyo del equipo, luego de garantías este Medel. Él no lo tiene registrado de raíz. Eso es a mi blanca. Ahí está la pelota Guerrero. Ahí está la pelota de Dani Alves, otra vez a campo del Sevilla. Historia política que tiene el Barça. Ahora te lo cuento, ven Adriano. Ahora te cuento lo que me ha contestado. Ahí está. Yo te quito árboles. Si él llega a un metro, te das cuenta que un metro como de machaca. Ahí está Alves. Alves, Xavi se quiere girar, aguanta entre Benedetto y
Trofosky, Mayano para aguantar la bola y la ha conseguido, una cortado de Sevilla. Lo quería hacer la Manchena, pero recupera la bola del Moral para traer a Quintero, que ahora se queda a Aves, que dice que no había sido él, le hemos oído gritar. Bueno, la jugada aquí rápido está Iniesta el Moral. Y ya se había quedado enganchado, y luego bueno, ahora deja llegar aquí a hacer Ahí Iniesta tiene un Pablo, como también su opinado Julián, que le han tirado a los dos. Yo creo que aquello lo está enviando también a Iniesta y otros, porque realmente está terrible cómo está jugando, cómo lo están cuidando desde Barcelona para la lesión, al principio su problema era la lesión y ahora el mismo Felipe de Barcelona está cuidando mucho tanto a él como a Messi para que saben que son jugadores importantes y luego claro, cuando un jugador tiene continuidad y tiene confianza pues te hace cosas maravillosas. Sí, ¿no ves a los laterales del Barça muy allá, desde muy arriba, en lugar de llegar desde atrás? No, lo que pasa es que están provocando ahora a cambiar el sistema de la salida de los dos centrales o un lateral bajo a veces, más por Alves, y colocando que Adriano, que tiene más libertad en la ofensiva, pues se integre más. No interesa, sino que no sorprende, no sorprende, va por delante de la jugada, está ahí esperando la mano. Pues de Barcelona es que casi nunca sorprende ni contra golpe, lo que Barcelona siempre es movimientos de dirección, cortitos, para que cuando tú haces la de bueno, pues tenemos falta sobre la línea, puede ver cartulina Guas. Donde hacen daño es cuando entra por banda y le al final. La tiene en la mano, sí, está igualmente. Justa para Jesús Navas. Es que para mí, yo creo que eso, tanto Armenteros como Jesús Navas son los que están dando esas ayudas a los dos laterales, a Fernando Navarro fundamentalmente por esa banda derecha, ¿no? Creo que el trabajo defensivo de ayudas hoy de Sevilla es el que está obligando al Barça a no tener esa salida de balón fácil que nos tiene acostumbrada. Sí, es que ahí no hay un problema, Exige. Ahora ya sabes que consigue meter por detrás a la de Messi, quiere recibir la bola, pero se atasca y Messi, el de tres, viene otra vez Thiago. porque al final Navas es el trabajo defensivo, que pues no tiene tanto tiempo. Al final de lo que se trata un poco es que renuncio a parte ofensiva o Jesús Navas, que lo fuerte que tiene esa chisputa, esa velocidad, para que me dé un poquito en lo defensivo hoy, en la que lo posible para intentar sumar algún punto en el local, ¿no? Es capaz de sacar ese látigo incluso de parado. Recuerden muchas cosas, de muchos movimientos a Ronaldinho. Y en carrera marcó un golazo en el Allianz contra el Bayern, ¿te acuerdas? La temporada de la sexta, pero se estaba ya jugando con la pelota. Que tiene movimientos, lo decías tú de Ronaldinho, incluso movimientos de fútbol sala. Pero me parece que se necesita, Sí, bueno, aquí lo hemos visto en el camino de Thiago, hoy hemos visto el camino de Messi y enseñamos imágenes de niños que nos veían su propia familia y un pabellón que sala. el de Thiago como fue. El de Thiago fue, vamos, ahí me emocionó. Queremos hablar, ¿no? De los momentos claves que llegan, que llevaron a estos futbolistas grandes como Messi, como el propio Thiago, a jugar un poco hoy, ¿no? Estos momentos en los que, puntos de inflexión en los que una decisión puede cambiar el futuro, ¿no? Y lo que intenta jugar. De las soluciones de Barcelona hoy, que los laterales sean largos para provocar que la defensa se abra. Mira cómo toda la defensa del Sevilla de los tiempos, no Sevilla. O sea, sí, pero que gana ahí la pelota es cómodo para el Sevilla. Desde que se llega sorprendiendo, a lo mejor Claro, lo que hemos visto de Antonio, ni un desdoblamiento de algo. Mira, y la jugada anterior con Messi ha pasado eso, viene Villa, ahora que corre de Iniesta tratando de atrás, ahí está Iniesta, dentro del área, delante ahora de Escudera, pone, y a la cabeza Facio, a la lateral, como marca el canon, el libro del fútbol, ahí está la pelota para Armenteros, cae, pero está Navarro y piensa en el fondo, es su especialidad, Navarro, da saque de puerto para el Sevilla. Listo, está Fernando Navarro. Y he visto a Iniesta y luego Fernando Navarro. Pero eso es porque pasa muchas veces porque el defensor subía del balón y está más pendiente del jugador. Ahí hay Andrés Iniesta que pesa hambre y arroba balón que puede provocar una lesión de muchísimo peligro. Que luego lo ha arreglado Fernando Navarro, pero mucho riesgo que corre ahí Armenteros, porque si tienes que tapar el balón tienes que taparlo con todo. Fíjate si Iniesta que al final se nota que no es defensa también. Sí. Luego para intentar casar no se vuelve a reparar. Y ahí con Navarro que toca balón, pero también... A ver, cuando cae con la rodilla Iniesta. hay contacto de rodilla, ¿eh? Con la rodilla derecha ahí. Sí. Viene Xavi, Martí Sevilla. Se ve portería, aquí pitado. Ahí está Messi, roba la bola al Armenteros, no va a llegar Navarro. Empiezan a haber algunos síntomas de movimiento, ¿no?
Es que esas últimas ayudas, yo creo que esto es... Mira, esto que te decía que tiene para de menos llaves. Adriano, balón que tiene Iniesta y Adriano que sorprende para intentar dar un pase, ¿no? Lo que pasa es que ese día está muy bien ahí atrás, está muy bien. Esto sucede solo cuando hay un... cuando puede que te pueda dar la salida. Claro, hasta ahora estaban todos en situación. Cuidado, peligro. Para Messi, Messi que hace lío como la de la Atlético de Madrid, la pone para Sacone. Madre mía. Monumento para ese momento. 25, cuidado, peligro. Otra vez Alves, podría ser el gol más psicológico de nunca. Salta Cáceres, salta. Buena atención ahora para Varas. Qué bien Varas sufre en los banquillos en este último minuto que falta. Unos para que no les marquen, otros para que les marquen. Esa es la doble amenaza que tiene Messi. Generalmente te hace la paralela a la frontal del área o la diagonal y te vale. Y claro, los defensores están dando ese lado. Están de posicionados así. Y como está rápido, ¡pum! Enseguida. Esa es la gran dificultad, porque yo creo que hasta el mismo Leo Messi, hasta que no le llega, no sabe lo que va a hacer. Eso que dice, que puede hacer cualquier cosa porque tiene todos los recursos. Alves, ahí sí está la tabla en la pelea entre Barça, Madrid, Levante, el Sevilla también se cuela por ahí. Ahí viene la pelota otra vez para Fasio, juega para del Moral, ya corre Armenteros, tiene que por delante otro. Y no hay tiempo para más descanso en el Camp Nou, de momento Barça 0, Sevilla 0. Bueno, un pasador mejor, prácticamente un segundo muy bien posicionado, con muy buenas ayudas y un pase que no está mucho menos cómodo en el encuentro. Sí, igual, al final tiene muy estudiado el movimiento de todo el equipo de Barcelona. Sabe lo que hace en cada momento. Hay situaciones en las que tiene que ser, pero tiene muy bien estructurado. Bueno, mensajes a Almohadilla Fútbol Sexta, Jorge Vicente, hola. Hola, aquí estamos con los mensajes, está muy animado el tema hoy, ¿eh? Antonio dice uno, qué bueno es el Vaya, dos paradores espectaculares, vaya año de porteros. Y dice otro, madre mía, para dar el de Valdés, siempre le salva el primero al Barça, nos lo dice Álvaro Suárez, dice, ¿pensáis que le podrá quitar algún día el sitio a Casillas en la selección? Podría, para mí sí, podría. Sí, es que el nivel es tanto el de Valdés como el de Casillas. Y muchos nos hablan de la previa, dice uno, ¡oh, qué grande es Mario Nacional! ¿De dónde vienen las mejores peras del mundo? Dice, del pueblo de José Luis Perales. Y el otro nos habla del camino de Messi, dice, se me ha puesto la piel de gallina. A nosotros hemos estado trabajando en la historia bastante tiempo, pero la verdad es que te sigue emocionando. A mí estos reportajes me encantan, Antonio. Esa mesa, ¿no?, en la que un solo voto de la familia Messi decía que no. Bueno, imagínate lo que hubiera pasado. No se vayan, hay mucho fútbol que contar aquí en la Sexta, en este Fútbol Club. Fútbol Club, hasta ahora. ¿Quién es culpable? Es que es posible conocer a alguien, conocerlo de verdad y quién inocente. Este miércoles, la Sexta. Nunca fue tan fácil entrar y salir de un CRV. Y decides si te lo quedas, lo cambias o lo devuelves. ¡Hey! ¡Que empieza el anuncio! ¿Le ponemos voces? Vale, tú primero. A ver, ¿a dónde vamos? Tú déjalo. Todo este equipamiento es tuyo. Todo. Ahora solo durante 20 días, llévate tu nuevo Corsa con más de un 20% de descuento. Opel Violin Autos. Mitsubishi SX conduce a otro nivel. Mitsubishi Driving Quality. Jordi Évole vuelve a Euskadi en el primer film. Yo soy feliz pensando que en esta legislatura se va a acabar esta historia. ¿Tú crees que se va a acabar en esta legislatura? No creo, estoy seguro y convencido. Este domingo, Salvados, en la Sexta. Tenemos 6. Porque Triaction sí pega y repara todo tipo de materiales. Sí resiste impactos y vibraciones. Sí sella incluso superficies húmedas.
En cualquier situación, Triaction fuerte con todo. ¿Hacéis tenis? Nuevo Renault Master, nuevo desde experiencia. Gama Renault, vehículos comerciales con aire acondicionado y radio CD desde 9.775 euros. ¡Hijo! Estás en forma, ¿eh? Claro, hay que cuidarse. La mejor Just for Men. Actúa solo sobre las canas y es tan fácil de usar como un champú. ¡Hijo! Lo piensas tú todo. Just for Men. Para mí es el número 1. Es unos 50. ¿Es 50? Cambia allí. Es un euro. Con esto no se puede jugar. Mira, ¿dónde tiene que ser la primera? Negrita, creo que es fácil. Que las cosas sean posibles. Eso es actitud azul. Endesa, locas, personas. Hay trabajadores que si se ponen enfermos no cobran. Ningún problema. Fíjese qué textura. ¿Pero qué? ¿Me das tu tarjeta y eso? Pues es muy Y es que ser hombre es complicado. Pero desde hoy vamos a ponértelo un poco más fácil. Porque si te tienes a Movistar, podrás hablar y navegar las 24 horas desde 15 euros al mes. 20 millones totalmente gratis. Movistar. Compartida. La vida es más. No es la magia del fútbol, es la magia del gol. Hazte socio y te regalamos el decodificador. Gol Televisión. Con la primitiva tú pides, que no te lo gastas. Si sueñas, loterías. Y compártelos en cualquier lugar. Nueva videocámara Sony Full HD con proyector incorporado. Menos miedo. Yo, Floyd, para hombres de verdad. El mar te llama. Es algo ancestral. Carecemos de aletas y branquias y aún así necesitamos volver a él. Es como un sueño. Por eso aprendimos a navegar. El mar te llama. Vívelo con Royal Caribbean. Aún quedan hombres con hombría. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Que les he visto ganar partidos. Está más llena de jugar que nosotros. ¿A mí me vas a decir dónde hay que ver el fútbol? En Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2. 8 partidos todos los fines de semana por solo 16,95 euros al mes. Con el Madrid-Barça en diciembre. Últimos días de promoción. No te distraigas en la mesa. Cúmplete a Foster's Hollywood. Si tienes nómina, ya tienes datos. Domicilio de nómina más 2 recibos principales y disfrutarlo como quieras. Banco Popular. 50.000 euros. Meta puedes ganar millones de premios instantáneos. Y ahora también en estancos, kioscos y gasolineras. Rascar y ganar todos empezar. Estás en lo que creemos. Tu tecnología no es suficiente. Más rápido. Más fino. Más ligero. Son todo cosas buenas. Pero cuando la tecnología pasa a un segundo plano, todo
cosa muy especial. El flujo mágico es cuando das un salto hacia adelante. Es cuando llegas a algo como esto. La vida en persona. Toyota Verso Active, por 19.950 euros. Y muchos más, porque el Santander presenta Super Buscador, el comparador de seguros de coche para ahorrar sin perder tiempo. Con Super Buscador Santander encuentra ya el seguro de coche. It's no longer safe out there. You have to take precaution. Never walk alone in dark places. Never trust anyone. Never accept bribes from strangers. And never, never, ever let strangers inside. Please follow the instructions of buying one of these jackets in your local Jack and Jones store. Si tienes un negocio, en Orange queremos echarte una mano. Por eso tenemos una tarifa plena 24 horas para autónomos y empresas desde 19 euros al mes. Y esto no es una promoción. Orange. Llévate este Samsung Galaxy S2 desde 0 euros para andar y navegar. Muy bueno, me encantaba. Me acaba de un vídeo que dice así algo como: porque morir es natural, yo le temo a la muerte, le temo más a la vida. En Banco Sabadell utilizamos toda nuestra experiencia para ofrecerte un plan personalizado de futuro que rentabilice tu dinero al máximo. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo. Seguro que planeas hacer muchas cosas cuando te jubiles. O no hacer nada en absoluto. Sea como sea, Frigel Boy te ofrece planes de pensiones para ayudarte a cumplir. BBVA. Citroën DS. Y patrocinadores de la retransmisión que ofrecen la mejor liga del mundo. Después de esta gran primera parte entre el Barça y el Sevilla, en la que solo le han faltado los goles, vamos a ver cómo plantean los dos entrenadores la segunda mitad, a ver qué cambios hacen. Enseguida nos recuenta Guas, con Dani, con Sergi, veremos las mejores jugadas de Real y estimular la actuación de los dos porteros. Sí, fundamentalmente yo creo que Javi Vara, ¿no? que ha tenido las tres ocasiones más importantes. Bueno, enseguida, en unos minutos, arranca ya la segunda parte, el segundo asalto de este combate entre el Barça y el Sevilla. Hasta ahora. ¿Quién es culpable? No te puedes fiar de nadie, ¿verdad? ¿Y quién inocente? Rosy está muerta. Averiguar quién la mató no lo cambiará. Este miércoles, The Killing en La Sexta. Hoy hemos quedado a jugar un partido los hermanos de las estrellas de la liga. La Liga. Ni tanta clase. Ni su zurda. Por no tenemos ni su olfato de gol. La verdad es que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Eso sí, nosotros cuando nos vamos a tomar una mau, todos juntos. Y este es el C4 Picasso Vicious Pass. Vicious Pass. Tiene parabrisas panorámico, Panorámico. aire acondicionado. Y su precio es de 14.540 euros. Este mes tienes un Citroën Gran C4 Picasso First a un precio difícil de repetir.
banco y siempre ganarás 3 puntos. 1. No pagarás comisiones en tu cuenta. 2. Tarjeta gratis. 3. Conseguirás un televisor HD de 22 pulgadas. Trae tu nómina a BBVA y únete al único club con más de 2 millones de socios. Todo preparado ya para que arranque el partido a la derecha. El Barça de Sevilla, Guas, hay cambios. El Barça del Sevilla, no sé si ha tomado más los jugadores o Iturralde, González, González con 4 jugadores del Barça con totalmente, supongo que por el nombre de Bueno, nunca yo lo gusto de todo. Uno verá que tiene esta cosa, otro verá otra. Que nos lo digan a nosotros, Antonio. Oye, además luego lo vamos a ver también en el partido de la Rosaleda, lo difícil que es el árbitro, porque hay jugadas simultáneas en el área del Málaga y en el área del Madrid. Principio, ¿no? Y ni siquiera viene al principio del partido. No, al principio del partido. Viene la repetición, es complejo todavía aceptar, ¿no? Imagínate va un árbitro ahí en vivo como es Mateo. Bueno, vamos a arrancar la segunda parte sin cambios, como dicen. Está la bola para Barcelona. Juega con Xavi. A la derecha se asoma ya Alves. Alves retrasa para Xavi, viene entre líneas a la Messi. Ahí viene Militao, por debe pasar las opciones del Barça en la segunda vía técnica, se lo ha dicho bien. Si lo supiera, no. Yo creo que hay que saber el replanteamiento que hace Pepe, qué ha hecho para conseguir que esto romper esta barrera que tiene el Sevilla, ¿no? Todos tenemos curiosidad por saber qué es lo que va a hacer también el Sevilla en la segunda parte, Dani. Bueno, yo creo que el planteamiento del Sevilla, que tanto llegó un empate a 0, que no es un mal resultado en el lugar, bien de los equipos que han pasado por ahí y cómo han salido, y creo que el margen que está dando el Sevilla es bastante buena. Efectivamente, ofensivamente no ha tenido muchas ocasiones, pero defensivamente le está quedando mucho de calidad. Las que ha tenido son de calidad, por eso. Con todo Dani, ¿nunca te llama el Sevilla? No, nunca tuve la... Se lo perdieron, Vamos a contar una, vamos a reproducirla. Bueno, yo voy a decir por qué es lo que original comentario. El descanso antes de empezar la segunda parte y a partir de ahí ha salido un comentario de Dani. Pero bueno, sí, ojo, el balón viene Thiago con mucha rapidez, se entra dentro del área, sale por fuera, balón para Messi. Le podrá alcanzar el rechazo para Xavi. Balón para Adriano dentro del borde otra vez. Nada, viene la pelota para el Sevilla, tiene por delante también a Bala del Moral. Regalo porque cortó bien Italiano, balón otra vez para Thiago, frente por medio Medel. Hay falta a favor del Barça, decían Guas. No, que me ha pagado una declaración que ha dicho que hay una estadística de que si no el Barça no marca los primeros 30 minutos, se complica. Se ha hecho daño, perdóname Juan, se ha hecho daño Dani Alves y bastante en la rodilla, ¿eh? Vale, creo que choque, ¿no? Rodilla con rodilla puede ser, a ver. No, que se le queda la tarjeta, entra con la plancha arriba, vale tarjeta. Ahí está mal por si acaso. Qué fenómeno, creo que es el doctor que mejor pronóstico hace así rápido en el momento, pero con diferencia. José Alves, pero yo creo que vamos, que podrá volver a entrar. Sí, sobre todo por cómo se retrasó. Yo creo que intenta parar el balón, pero si le da un poco, le da el pie de apoyo y golpea ahí la pierna de Hernández. Ahí está Xavi, palmas en el Camp Nou para acompañar los pasos en la jugada del lanzamiento, balón parado todavía, la marca de esta guisa, viene Messi, fuera. Ya tirando últimamente la falta, lleva 2 palos seguidos. Una falta otro día, falta que quiera Pise, la roja, la red por fuera y la parte de atrás. Mira que estaba lejos. Pero mira Maras con la mano y ahí llegaba seguro. La cuerda que tensa la red de la portería, la jaula del Camp Nou. Ahí viene otra vez Rohovski, controla Rohovski, se le echa encima Keita. Recupera la bola el Sevilla, vaya cruce ahí de medio centro, es el que estuvo y el que está. Ahí viene otra vez la bola para Navas, toca Medel de primera, viene a Rohovski, retrasa la bola, mantiene el esférico y el cuero el Sevilla. Ahí está la pelota a la derecha, aparece Cáceres, delante de Iniesta, cede la bola para Navas, Navas delante y arrastra a Adriano, le saca de la posición. Esto es lo que no quiere Guardiola, balón para Medel, juega el esférico, campaña.
Es un jugador de muchísima calidad, Antonio, este chico, internacional sub-19, campeón de Europa, muy buen jugador de campaña. Balón otra vez para Trafosky, abre para Nava, se viene en Sevilla, 4 contra 4, ahí está Nava, boca de la rosca, del Moral no puede cabecear atrás, pero recupera Xavi, balón que recupera el Barça, viene Messi desde arriba, toca para Muy bien salido Sevilla desde atrás, ha tenido paciencia, ha montado el agujero por banda derecha, se luego entre líneas ha habido 3 jugadores, Josky, Medel, buscar entre las líneas de Barcelona y ha hecho un poco de daño porque no pueden llegar nunca a la presión del jugador. Sí, que no está jugando el pelotazo y a ver qué caza mano del Moral a la llegada de segunda línea de los argentinos, sino que ha intentado jugar y ha llegado hasta la portería del Barça. Ahí viene Messi. 3 alrededor, hay 3 jugadores alrededor. Fijado por campaña, 3 alrededor, Boite se lleva el en la sexta al lado de Dani García Lara, de Susana Guas. También contigo en el Morilla Fútbol Sexta llegan nuestros mensajes a Tropea y viene la pelota otra vez. Como el grosso, no es la grosso, me da una vara. Ahí viene la bola a la derecha. La mía de antes, Ahí está jugando la banda, para Cáceres. Cáceres en la combinación con el Trafosky, Trafosky viene buen día. Para mí Trafosky se equivoca, tiene pase con Manu del Moral y tiene 1 contra 1 con Mancheral. Es un balón fácil y Manu del Moral en el área te puede hacer muchísimo daño, ¿no? Es una posibilidad el remate fuera del área, pero creo que elige más dentro de las 2 opciones que tenía una del disparo. Cáceres también y Armentel, puede que sea 1 contra 1. Tenía mejor de sí. Calienta un partido Canute, Rakitic y Joaquín. Canute ha marcado 2 goles en lo que va de temporada, los 2 han supuesto 3 puntos cada uno de ellos, es decir, 6 puntos para el Sevilla. Los 2 en casa, frente a la Real y frente al Valencia. Y 4 le ha metido en su histórico al Barça, este Frederic Canute, elegante manera. Ahí viene la elegante y solidaria. El ejemplo a seguir, Frederic Canute. Ahí viene la bola para Xavi. Xavi entre línea, abre a la izquierda para aquí, está Piquito de la Llamas, que le quiere cerrar, le quiere atosigar, le quiere pellizcar la bola, pero la recupera y la mantiene finalmente el Fútbol Club Barcelona. Ahí está, Thiago delante, que bien se marcha de propio Navas, al final ha cortado Medel, que están todas, Medel, la abre con el exterior, ventaja para Xavi, la previa entre Navas y el balón, y aparece otra vez en el centro del Barça, toca para Iniesta, ahí viene el otro, ahí viene el otro, ahí viene el de Fuentevilla, ahí viene el héroe del Mundial, se le dio encima a Cáceres, le robó la bola, protesta el Camp Nou, viene a Valladolid, lo está cerca, viene otra vez la pelota arriba, ahí está jugando Armenteros y recupera Mascherano. Qué poquito le dura al Sevilla, ¿no? Ese tipo de acciones, pero Cáceres es una vez más, ¿no? Muy atento, cómo se nota que no tiene Andrés Iniesta, porque él ha aguantado. Creo que no ha habido falta más allá de las protestas un poco. Llevan 3 salidas de balón por el interior opuesto a donde recupera el balón en Sevilla y le está haciendo mucho daño porque nunca llega a la presión a Barcelona. Pero otra vez para Adriano con Cáceres, Adriano se va, línea de fondo la pone, en el pico de área chica, Recordel, se tiró Thiago, evita que salga la contra en Sevilla, pero hay balón para el equipo andaluz en el Camp Nou. Un poquito, sí, se ha visto ahí. Realmente bueno, Andrés Iniesta, porque se da protesta. ¿Qué hace que es valiente? Bueno, ahí está jugando el Sevilla frente al equipo catalán. Ahí viene la pelota otra vez para Armenteros al círculo central. Ya se mueve arriba Manu del Moral, que de momento está bajando poco, porque tampoco le hace falta mucho, ¿no? Este Manu del Moral. Es un jugador que siempre se mueve muy bien en esa zona, jugando al límite fuera de juego. Uy, que quería cazar a Messi, veremos si acaso se lo lleva Messi. Ya va a tocar Medel. Manu que recupera dentro de la Real, que tiene la falta de Iniesta. Mano espectacular, milagrosa. El disparo de Iniesta en la frontal como en Stamford Bridge, que no acaba en gol para el Fútbol Club Barcelona porque apareció la mano de Vara. Mira que lo hacen bien todos, se caen en el suelo para intentar cortar ese disparo. Andrés amaga a quitarse el disparo al lado, pero llega para lo corto. Otro es muy rapidísimo, balón abajo, mucha dificultad. La verdad, mira el vídeo, 6-2 me tuve, ahora tengo que dar 2 partidas, soy un desgraciado. Ahora me gana tarjeta más en toda la vida. Recuerda esto un poco partido en una copa de vuelta donde debutó el propio SES frente al... ¿Os acordáis? Debutó con el gol, ¿no? Debutó. Sí, el partido igualado y al final, en los minutos finales,
Eso es. Supercopa o... Ahí está. Toca atrás para Thiago.